Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. ¿Qué tal? Pues bienvenidos a esta emisión del Encuentro de Poesía, el segundo encuentro de poesía de la Feria Universitaria del Libro, en su 33ª edición, la cual se lleva a cabo de manera virtual. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial que ha compartido ya con nosotros escenario dentro de la Feria Universitaria del Libro, que ha formado parte de nuestras actividades ya como un gran amigo de nuestra universidad, Iván Cruz Osorio, editor de una de las grandes editoriales independientes del país y del momento, que ha entregado grandes objetos editoriales y críticos además, lo cual a nosotros nos parece importantísimo en este encuentro, y que bueno, hoy nos viene a compartir una charla titulada La libertad tiene otro nombre, poesía social mexicana actual, ¿no? Iván Cruz es poeta, como dije ya, es editor, también es crítico literario y gestor cultural. Concluyó su licenciatura en Lengua y Literatura Modernas Inglesas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente, como les decía, es codirector y editor de Malpaís Ediciones. Además, fundó y coorganizó Vértigo de los Aires, Encuentro Iberoamericano de Poetas en la Ciudad de México, de 2007 a 2011. Es autor de algunos de los poemarios más interesantes que han llegado a nuestras manos, que es, por ejemplo, El tiempo de Guernica, ¿no? En su primera edición, Editorial Praxis del 2005, y en su segunda edición, editada por una editorial justamente amiga, que es Mantra Ediciones, en 2017. También está Contracanto, ¿no? Editado por Malpaís en 2010, y el más reciente, que es un gran texto que ya tenemos la oportunidad de haberlo leído, Dogma, editado también por Malpaís, 2020. Es decir, hay un Benjamín de su poesía que los invitamos pues desde ahora a que lo lean y a que lo busquen. Bueno, algunos de sus poemas también han sido antologados en un montón de antologías y compilaciones, entre las cuales quiero destacar la Antología General de la Poesía Mexicana, la poesía del México actual de la segunda mitad del siglo XX a nuestros días, de la editorial Océano, en 2014. Es decir que por legitimidad no paramos, ¿verdad, amigo? Además, bueno, compiló y prologó también el volumen Lumbre en el Almaje, muestra de poesía mexicana de 1970 y 1985, lo cual pues quienes se dedican a la teoría de la crítico literaria pues sabrán que es un gran esfuerzo de curaduría, ¿no? Y de conocimiento impreso justo en un objeto editorial. Y justamente pues fue editado en Guatemala por la editorial Catafixia en 2012. Y bueno, ya para sellar las legitimaciones con cuestiones un poco más institucionales, pues fue becario además del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes durante el periodo 2009 y 2010 en el área justamente, en el área que nos atañe, pues, que es la poesía. Y bueno, amigo, te damos la más cordial de las bienvenidas. Tú sabes que esta universidad pues es tu casa y mantenemos las puertas abiertas para cuando quieras venir. Y pues bueno, coméntanos. Claro. No, pues muchas gracias, Aristides, por la invitación. Desde luego, para mí, tanto la universidad como tu amistad para mí es pues muy grata, ¿no? Desde luego, algo que celebro mucho, poder estar dentro de este encuentro, además, que también es un esfuerzo grande, aunque sea por este medio, es un gran esfuerzo, es mucha logística, que bueno, para los que hacemos
hemos hecho gestión cultural, sabemos de la magnitud de este tipo de esfuerzos, ¿no? Y bueno, pues felicitaciones por este desarrollo ahora virtual de la feria. Y pues contento de estar aquí para platicar un tema que de pronto dentro de la poesía mexicana y la poesía en general quizá, suele ser un patito feo, ¿no? Este de que de pronto haya un compromiso dentro de la poesía o que de pronto haya que la poesía también tenga una utilidad. A muchas personas les causa escozor, ¿no? Les causa ñáñaras, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, es una poesía muy presente en la poesía mexicana, en la historia de la poesía mexicana, ¿no? Eh, es un factor muy interesante que yo creo que podemos ir desglosando. Eh, Desde el título, La libertad tiene otro nombre, que está basada en el título de un libro del poeta Carlos Eduardo Turón, ¿no? Un poeta que fue comunista, que fue un militante también de los derechos homosexuales en los años 60, 70, 80. Que valga el Eh, comercial, ¿no, amigo? Que salió en una de las 2 ediciones del Archivo Negro de la Poesía, que se ajá, exacto, publicaron, perdón, que se presentaron en su última edición, más bien, el año pasado también en la Feria Universitaria del Libro. De hecho, exacto. están acá atrás, ¿no? Sí, los alcanzas a ver. Ahí se ve el archivo negro de la poesía mexicana, sí. Sí, sí, sí. Eso. Ahí fue publicado, La libertad tiene otro nombre, de Carlos Eduardo Turón, y a mí me parece un título maravilloso, ¿no? O sea, La libertad tiene otro nombre, refleja a muchos, a gran parte de estos poetas olvidados que formaron parte de un corpus de autores que se jugaron la piel en las alambradas, en las trincheras, junto a varios movimientos sociales, sindicalistas, incluso en la Revolución Mexicana, ¿no? El caso de Praxedis Guerrero, poeta anarquista, que yo creo que podríamos empezar por ahí, platicando que como decíamos, la poesía mexicana, en su característica o en su subgénero de poesía política, poesía social, en el siglo XX tiene evidentemente a la Revolución Mexicana como uno de sus referentes históricos, pues más poderosos, desde luego, dado que toda la sociedad se vio imbuida en lo que es la Revolución Mexicana, ¿no? Podemos decir que nuestro primer poeta político, político, social, es Praxedis Guerrero, un poeta que en realidad pues fue partidario del Partido Liberal de los Flores Magón, ¿no? Él de formación anarquista, muere muy joven, muere a los 28 años, él encabezando una facción guerrillera del Partido Liberal anarquista, ¿no? El, el año que inicia la Revolución Mexicana, en 1910, él muere asesinado en un poblado en Coahuila, con un grupo de guerrilleros anarquistas que enfrentaban a las guardias federales que se encontraban en en Coahuila, lo que convierte a este poeta en uno de nuestros primeros autores, eh, además guerrillero, esta pléyade de autores latinoamericanos que son poetas que escriben sobre el conflicto en que están luchando, tipo Roque Dalton, ¿no? O Torrené Castillo, que están escribiendo sobre el conflicto en el que están involucrados y además mueren en este conflicto, ¿no? O sea, como José Martí también, este tipo de autores que mueren por la causa que defienden y que reflejan en su obra. Quizás sea el ejemplo por antonomasia, que desde luego es absolutamente desconocido porque la obra de Praxedis Guerrero como poeta se extiende por no más de 10 poemas largos, pero de todas maneras es una obra poética pequeña, pero donde refleja muy bien su postura política y su visión estética, ¿no? Podemos hablar de él como una piedra fundacional. Después de ello hablar de voces como Laura Méndez de Cuenca, que escribe al pasar el regimiento, que es como una poesía más testimonial acerca del paso por Veracruz
por el puerto de Veracruz de un destacamento o una tropa de Venustiano Carranza, y que en ella ve Laura Méndez de Cuenca la esperanza de una patria distinta, menos injusta, más equitativa, y que tiene un factor muy importante, aparece por primera vez un factor feminista, ¿no? Laura Méndez de Cuenca en algún momento de este poema, al pasar el regimiento, dice que nazca la nueva patria del ovario, ¿no? O sea, no del semen, no de la semilla del hombre, no, de los ovarios, ¿no? Lo que marca una distinción y un guiño al aspecto femenino, al aspecto de la lucha de las mujeres, bastante relevante, que retomarían después, poquito después, autoras como Concha Michel o Aurora Reyes, ¿no? Dentro de esta perdida y desenlazada y desmembrada columna vertebral de la lucha femenina, la lucha de la mujer por sus igualdades en México, ¿no? Dentro de la poesía, ¿no? Que eso lo podemos ver también. O sea, cómo está Laura Méndez de Cuenca, que inmediatamente deja una descendencia en gente como Concha Michel, que es que es además de poeta, es corridista, hace corridos. Entonces hace corridos contra Díaz, hace corridos apoyando a Zapata, etcétera, pero hay unos poemas muy chingones de ella. Yo nada más voy a leer un fragmentito. Ella es la que yo te menciono, que es la inmediata heredera de esta Laura Méndez de Cuenca. A ver. En un poema, en un libro que se llamó Dios Nuestra Señora, que de entrada pues ya te deja una declaración de principios, ¿no? Sí, claro. Ya dentro de un ambiente mucho más feminista. Además, ahí ya empieza la diversidad de temáticas de la poesía social en México, ¿no? Porque solemos entender, digamos, la literatura política centrándonos en los grandes eventos bélicos que marcan al país, ¿no? Como la revolución, la independencia y las grandes épicas, ¿no? De nuestra historia. Y sin embargo, pues, la realidad es que la expresión social, digamos, dentro de la poesía, pues aborda un montón de dolores distintos, ¿no? De luchas, de movimientos, de búsquedas, ¿no? O sea, la injusticia, la búsqueda de justicia, etcétera. Sí hay una búsqueda desde distintos frentes, efectivamente. Como suele pasar, no encuentro el poema, pero si quieres comentamos sí, bueno, un poco lo que hace ella. Concha Michel, te digo, fue corridista, ella estaba desde muy joven dentro de viajaba con algunas de las tropas zapatistas y cantaba corridos, hacía corridos, inventaba corridos, y dentro de estas correrías de ella por el país, empieza a rescatar la música de varias comunidades indígenas. Entonces rescata ella, se aprende letras, las traduce al español, se vuelve una musicóloga, ¿no? Claro. Se vuelve un ensayista, además de esta visión de la igualdad feminista. Ella tiene dentro de su poesía un principio filosófico de la prehispánico, ¿no? Ella dice en un poema, Ometeotl, su figura es Ometeotl, el dios dual. Para ella solo existe la vida entendida como la equidad de hombre y mujer, ¿no? Por eso habla de un dios dual, claro. Ometeotl. ¿De qué año estamos hablando, amigo? Estamos hablando de una autora que nació en 1908, bueno, por ahí, principios 1903, por ahí, y que desarrolló toda su visión tanto política como poética, como corridista, pues en los primeros 30 años del siglo XX. Y su postura filosófica
entre los años 40, 50, hasta los años 60, que además ella es publicada tardíamente, a ella la publican hasta los años 60, 70. O sea, Ya. toda la obra que ella realizó no se publicaría inmediatamente, se publicó ya tardíamente. Ella muere ya entrado el siglo, ya finalizando el siglo XX, en 1990, pero ella curiosamente nunca, fue dramaturga incluso también. Sí, era toda una polígrafa la maestra Concha Michel, eh, y con quien tenía o hacía dueto para hacer pues sus movimientos, por ejemplo, la búsqueda de hacer guarderías para las obreras dentro del Partido Comunista, pues lo hizo con Aurora Reyes, la lucha por el Ya. voto femenino, la lucha por el voto femenino también la da junto a Aurora Reyes desde el Partido Comunista. Aurora Reyes, que es un poco más joven que Concha Michel por unos años, Aurora Reyes, que además es la primera muralista mexicana, que era muy amiga de Frida Kahlo, que le enseña a usar los trajes de Tehuana. O sea, Claro, toda esta claro. figura que embadurna a lo que es Frida Kahlo, pues evidentemente pues, está rodeada de gente eh, pues muy chingona, como Concha Michel y como Aurora Aurora. Reyes, ¿no? Exacto. Entonces, también Aurora Reyes de poemas muy fuertes, poemas muy dentro de un nacionalismo crítico, ¿no? Lo que es Aurora Reyes. Entonces estábamos hablando de dos mujeres relevantísimas bueno, tres, Laura Méndez de Cuenca, Aurora Reyes, Concha Michel, tres mujeres importantísimas que nos dan los primeros etapas de la columna vertebral, que es la lucha de la mujer dentro, en el espectro poético, político, social, y de igualdad por la mujer dentro de la poesía mexicana, ¿no? Oye, Ese es pero un poco. además, con el factor común de que pues, los tres Ujú. son profundamente desconocidos dentro de la tradición Sí, literaria, incluso dentro de la tradición literaria estrictamente política, ¿no? Porque sí. Te voy a poner aquí a ver si se ve este libro, que es de ya, Concha Michel. ¿de qué Di- edición, quién Dios edita? Principium. Esto lo edita Costa Amic y se publicó en 1974. Wow, Pero te digo, esto, ajá, Costa Amic editor, 1974, pero como te comentaba, ella es una escritora que su obra se viene a presentar o a editar o a publicar tardíamente. O sea, lo que ella hizo durante su vida en los años 30, 40, 50 se vendría a ver reflejado hasta en publicaciones hasta los años 60, 70, ¿no? O sea, antes solo existían como pequeños panfletos, fanzines, claro. etcétera, ¿no? O Y, sea, que se repartían. y justo coincide con una efervescencia política brutal en México, ¿no? Bueno, en el mundo en realidad, ¿no? O sea, con la Justo, necesidad de buscar horizontes distintos en la historia. yo creo que el problema de Aurora es justo ese, o sea, que ella aparece ya publicada en un momento en que la efervescencia política y social se estaba dando y escribiendo de otra manera. O Ya. sea, ahí encontramos a una Telma Nava que ya estaba escribiendo de otra manera, ya no la misma manera que estaban Sí, por escribiendo supuesto. las poetas Aurora Reyes o Concha Michel. Ya la forma de escribir poesía, mucho más conversacional, mucho más cercana a los jóvenes que tenía Telma Nava, sobre todo de temas pop o de temas mucho más desenfadados, Ujú, menos filosóficos, porque hay que decirlo, Aurora Reyes y Concha Michel eran tremendamente filosóficas. claro. Perdón, amigo, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Más teniendo que ver el aspecto de Juárez, Zapata, o sea, triadas históricas que se van reflejando ahí en su poesía, ¿no? Entonces era mucho más engorroso ya esa poesía para los años 60. Para los años 60 ya estaban mujeres como Telma Nava, como Margarita Paz Paredes, como Margarita Michelena, ¿no?
que estaban Claro. escribiendo, Isabel Fraile, o sea, ya estaban haciendo otras cosas. Entonces, Igual de críticas, ¿no? Por ejemplo, igual de leo, críticas, pero ya un lenguaje más accesible a la gente de eh, su época, sí, 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 ujú, justo acaba a los lectores de su época. de editarse un poema de Michelena Sí. que Hola, hola. trae... ¿Ahí me escuchas? Creo que no, a ver. Mm. ¿Ya volví? ¿Ya? ¿Me oyes? Perdón. ¿Me oyes? ¿Ya ¿Me volví? oyes? Sí, 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 ya te oigo. ¿Tú me oyes? Ya, ahí Ah, estamos, ahí perfecto. estamos. Sí, Bueno, te sí, decía, sí, ahí ¿no? estamos. Que estábamos hablando justo de Michelena y, digamos, la herencia de la postura crítica y además con alto grado de fundamento filosófico en los círculos literarios, ¿no? Y pues recordabas a Michelena y justo aquí en Hidalgo se acaba de editar uno de sus poemas, que es el Ujú, Cainita, ujú. con una investigación epistolar que se hizo ahí en torno a las posturas justamente políticas de Michelena, ¿no? Y es una mujer con una claridad impresionante, ¿no? O sea, ahí se nota el compromiso justamente político que hay inmerso en la historia de la literatura en México, ¿no? Sí, sí, y hay que entender, yo creo, para no dejar estas figuras aisladas, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, decimos, bueno, es que Margarita Michelena o Margarita Paz Paredes, su visión política, cómo aparece como poemas de ocasión o un grupo de poemas, es que no es cierto. O sea, es gente abierta a estos temas porque desconocemos o igual olvidamos que en aquella época escribir poesía política era un poco, no era un poco, era mal visto, ¿no? De repente había muchos censores de la poesía que de repente decían, ¿cómo las mujeres van a hablar de política? ¿No? Uy, pues En este todavía, sentido ¿no? de, bueno, imagínate antes, cabrón. Sí, brutal, claro. Antes Sí, sí. era una locura. Y entonces eran incluso denostadas a nivel prensa, ¿no? Sí, publicados en periódicos, en suplementos, criticando eso de Margarita Paz Paredes, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Este, entonces, pero no es un hecho aislado, o sea, en realidad sí hay toda una columna vertebral, como te menciono. O Ujú. sea, estas morras, desde Laura Méndez, desde Concha Michel, Aurora Reyes, Margarita Paz Paredes, Carmen de la Fuente. O sea que si tú vas viendo cronológicamente su edad de nacimiento, perdón, su fecha de nacimiento, puedes ver esa línea que se extiende en el tiempo en cuanto a una postura en que las mujeres se dividían en dos posturas, una, lo que sucedía en el momento política o socialmente hablando, y la segunda, el corte, era la crítica de su condición, ¿no? Claro, Esclavizada, de su condición sujeta, ¿no? Contenida, subyugada por el hombre, ¿no? claro, claro. Esas dos vertientes las vas a ver ahí. O la búsqueda de igualdad. O sea, esas dos vertientes dentro de la poesía política y social de las mujeres, de todas estas mujeres se va sembrando hasta que eclosiona en los años 60 con Telma Nava, con Margarita Michelena, que Sí, sigue hacia los años 70 ya con la lucha de la ola feminista que se refleja en México, gracias a las olas feministas en Estados Unidos, o a la segunda claro. ola feminista en Estados Unidos. O sea, ya ves a Laide Fopa, que si bien es extranjera, en México tenía ya para los años 70 20 años de vivir en México, ¿no? Entonces estaba Laide Fopa, estaba Silvia Tomasa Rivera, estaba ay, se me fue su nombre. Bueno, había otras poetas que estaban ya haciendo una chamba, Nancy Cárdenas, perdón. Ujú. Nancy Cárdenas, que es una de las primeras poetas lésbicas, ¿no? Ujú. Eh, y ahorita se me olvida el nombre de la otra, pero bueno, son estas poetas que empiezan a eclosionar esta visión ya más variada y más encuadrada en cuanto a los problemas sociales, políticos de la mujer, ¿no? O sea, Claro, tan particular como el lesbianismo de Nancy Cárdenas y también de sus visos también del lesbianismo de Silvia Tomasa Rivera, como Alaide Fopa luchando por
el feminismo, ella sí envuelta en la bandera del feminismo, y haciendo programa de radio Foro de la Mujer, o sus seminarios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella es la que trabaja o funda, ¿no? La revista FEM también. Exacto. Ella es fundadora de la revista FEM, junto con Elena Poniatowska y Marta Lamas y Tununa Mercado, ¿no? Feministas de primera hora en México. Entonces, estamos hablando de todo este trayecto que siguen estas mujeres hasta eclosionar, hasta hacer explosión en los años 70. O sea, realmente es la explosión de la ola feminista mexicana y que continúa en los años 80, ¿no? Encontrar otras voces igualmente ya envueltas en la bandera LGBT y más, y también en la visión feminista que muchas siguen hasta la fecha, ¿no? En este sentido, evolucionar hasta una corriente que ahorita es autogestiva totalmente, como lo fue la revista FEM, o como el Foro de la Mujer, bueno, con apoyo de la UNAM, pero que nos lleva a estos días donde quizá la lucha más pura, la lucha más fuerte, más poderosa a nivel social y político en México, desde mi punto de vista, es la que encabezan los grupos feministas, ¿no? Y la mejor organizada a nivel internacional también, ¿no? Sin duda. Y es eso que mencionaba, por ejemplo, Marcuse o Althusser, o aquí en México José Revueltas, en cuanto a la concatenación de movimientos a nivel local que se concatenan a nivel internacional, porque es una lucha internacional, ¿no? Y yo creo que es ese resultado. El último Revueltas hablaba de que la autogestión política iba a ser el futuro de la organización social o socialista, ¿no? Claro. Y es algo que estamos viendo ahora, ¿no? Hasta por pura fuerza, ¿no? Claro. La manera de organizarnos, es decir, de manera horizontal, como decía José Revueltas, es casi una necesidad para poder superar todas las circunstancias en las que nos atraviesan, sobre todo pues, en este año, ¿no? Claro, claro. Yo creo que hay esta visión casi de sociedad, aunque no querramos, hemos tenido que, no digo que todos, evidentemente, pero en el caso de quizá los que somos una clase trabajadora eminentemente, estar más o menos al día o estar trabajando, pues unir esfuerzos con otras áreas, ¿no? O sea, con cafeterías, con librerías, con repartidores, ciclistas, motociclistas, etcétera, para poder crear una especie de horizontalidad laboral, ¿no? Una autoorganización laboral, ¿no? Pues cuánta razón tenía Revueltas. Vaya razón que tenía, ¿no? No, bueno, y a él lo atacaron muchísimo por poner eso, porque evidentemente eso marcaba el fin del partidismo, ¿no? Claro, y además del partidismo organizado. Una distancia clarísima y evidente de Revueltas con respecto a los experimentos del marxismo-leninismo y el socialismo en otros países, ¿no? O sea, él decía literalmente, o sea, con la autogestión podríamos resolver el problema de la dictadura del proletariado, por ejemplo, ¿no? Sí. No, totalmente. Él estaba a la vanguardia de la postura socialista humanista, ¿no? Sí, marxismo, ¿cómo le llamaban? El marxismo humanista, ¿no? El marxismo humanista. Entonces, él estaba a la vanguardia de eso, junto con gente como Elie de Gortari, que también era compañero de él en la lucha del 68. A los dos los encarcelan por eso, por ser profesores líderes dentro del movimiento del 68. Puro intelectual de la cárcel, ¿no? Sí. Los intelectuales de Lecumberri. De Lecumberri, ¿no? Ambos están encarcelados en Lecumberri casi al mismo tiempo por ser pues por estos delitos de sedición, ¿no? Claro. Desde las aulas universitarias, como Eberto Castillo, que también es, pero Eberto Castillo es un comunista más, en este sentido, mucho más ortodoxo, ¿no? Y pues en general,
digamos, el sector intelectual se ve movido por este hecho tan, esta herida, digamos, tan profunda en nuestra historia, que es el 68, ¿no? Y bueno, toda la historia que lo circunda, ¿no? Los años previos, los levantamientos en Michoacán, etcétera, ¿no? Es que es clave, o sea, como mencionábamos, había, había una efervescencia que había sido aplacada a punta de garrotazos, ¿no? De asesinatos, de encarcelamientos. O sea, había una serie de injusticias, de abuso de autoridad, de represión altísimas en los años, sobre todo ya a finales de los 40, en los 50 ya es brutal. Y ya Sí. en los 60 eso ya estaba que por todos lados eclosionaba, explotaba. Sí, no, Aparecen ya en los años 60, perdón, a finales de los sí. 50, Rubén Jaramillo se vuelve mucho más peligroso. Rubén Jaramillo fue el último zapatista de origen, vamos, que luchó con Emiliano Zapata, que se levanta en Morelos, se levanta en armas contra el gobierno Uh-huh. y es asesinado y lo asesinan a él mientras estaba en su casa y asesinan a toda su familia, incluyendo a su esposa que estaba embarazada. Esto es en 1962. O sea, todo esto se estaba preparando para lo que pasaría después. Sí, pues fue un acto que no pudo ser ignorado, ¿no? No, la intelectual, bueno, los poetas inmediatamente reaccionan, ¿no? Abigail Bojorquez escribe Abigail, un libro, nombrándolo así, ¿no? por ahí andaba ya también Efraín Huerta, ¿no? Me parece. Efraín Huerta, estaba, este, ¿cómo se llama? Se fue Miguel Guardia. Miguel Guardia Miguel escribe un Guardia. poema a Rubén Jaramillo. Margarita Paz Paredes escribe un poema a este asesinato. Hay que recordar que estamos hablando de gente que son de izquierda, todos estos poetas, y que para ellos el zapatismo era algo muy importante, ¿no? Ese zapatismo de origen, ¿no? Sí, sí, sí. El Y campesino, el reparto de proletario. tierras, todo esto, ¿no? Uh-huh. Era relevantísimo. Entonces, por eso les dolió mucho el asesinato, el cómo son asesinados, son Claro, traicionados, y el hecho que fuera el ejército quien lo hizo, ¿no? sí, claro, pues es un hecho escandalosísimo, ¿no? Sí, y a partir de esto, pues empiezan a aparecer otros guerrilleros ya jóvenes, preparados, son maestros normalistas, la mayoría de ellos son maestros normalistas, ¿no? El Partido del Pueblo de Lucio Cabañas, en Guerrero, que aparece en el 66, o Perdón, amigo, ¿me estás escuchando? de partidarios del Partido Obrero Campesino, ¿no? Donde había militado revueltas, por cierto. Entonces, pues estamos Claro. hablando ya de una efervescencia política y la aparición de las guerrillas, sobre Uh-huh. todo en las guerrillas rurales, que ellos ya decían, no hay forma de dialogar con estos, con el gobierno, con el priismo, no hay forma de dialogar con López Mateos y con su secretario de Gobernación, Díaz Ordaz, y luego siendo ya presidente Díaz Ordaz, dijeron, pues no hay manera, ¿no? Solo las armas. Entonces, pues empiezan a abundar las guerrillas ya a partir de la muerte de Rubén Jaramillo y a partir del acto simbólico de la toma del cuartel Madera en Chihuahua el Claro. 23 de septiembre, ¿no? Que ahí surge otra guerrilla que fue la Liga 23. Leninista 23 de septiembre, Uh-huh. que surge en Monterrey y Guadalajara, ¿no? Entonces, ya estamos viendo la descomposición o la mala o la manera de aplacar las cosas que tenía el PRI a punta de pistola, de bayoneta, ¿no? Que ya se le salía de las manos, porque ya la gente estaba tomando la última postura, la última decisión de sus vidas, que era asumir las armas y luchar contra el gobierno. Claro. Que esa es una decisión cuando ya no hay forma de tener este diálogo con un gobierno, que el gobierno te ignora repetidamente, es la toma de las armas. La vía de la transgresión, ¿no? Y esto no fue una guerrilla, estamos hablando por lo menos de un fenómeno a nivel rural, al menos de unas entre 30 y 50 guerrillas funcionando desde Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Michoacán,
Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, o sea, era una eclosión muy fuerte. Por eso, a partir de 1960, se cree o se piensa que, por investigaciones, que nace alrededor de 1960 lo que conocemos nosotros después, bautizado después como la Guerra Sucia, ¿no? Claro. Secuestro, desaparecidos de líderes políticos, de líderes sindicales, arrestos, asesinatos, homicidios disfrazados de accidentes, ¿no? Todo este tipo de Y cosas. por supuesto la persecución a los estudiantes. Efectivamente, que es hacia donde vamos hacia el 68. Claro. O sea, ahí es en donde Eh, empezamos a ver justo lo que decías, ¿no? Una estructura de la historia poética digamos, en la propia dinámica un tanto horrenda de la política nacional, ¿no? sí, porque finalmente los viejos poetas, los viejos bardos de la poesía política, que ya teníamos a nuestro tótem, ¿no? Representado evidentemente con Efraín Huerta, Uh-huh. pero ya con jóvenes muy fuertes como el poeta Miguel Guardia, como Abigail Bojorquez, Telma Nava, Margarita Paz Paredes, Margarita Michelena, también Aurora Reyes, que participa activamente en el movimiento del 68, Carmen de la Fuente, que se dedicó a ser profesora, pero impulsaba en sus alumnos del Politécnico esta lucha, uh, esta lucha del movimiento del 68, ya fue Que para autora del entonces no himno. era cualquier cosa, ¿no? O sea, decirle a tus Sí, alumnos no, no. que fueran, pues no era... No como ahora Sí, no, que no nada era más cualquier cosa. les das permiso de salir de clase, ¿no? Y ya no, Ándale, exacto. allá sí era un trabajo incluso panfletario, ¿no? Con los estudiantes. Totalmente. También la presencia de gente como Jesús Arellano, que era Claro. estaba él trabajaba en la imprenta de la UNAM, y él y gente como Huberto Batis ¿quién más estaba ahí? Bueno, ahorita lo recuerdo a ellos dos, se dedicaron a imprimir también panfletos para los chavos, Sí, sí, sí. utilizando las máquinas y todo esto. Entonces había toda una participación de escritores, de poetas, que para la historia de la literatura mexicana pasó absolutamente desapercibido. O sea, todo el Sí. mundo habla del 68 y poetas y es inmediatamente Octavio Paz, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? El canon de la poética del 68, pues no es más que un compilado de poemas y autores que llamamos canónicos, ¿no? Ajá. Y que hablan en su mayoría pues, de la matanza del día del 2 de octubre, ¿no? De la brutalidad de la matanza y el dolor de la Sí, persecución a los estudiantes. Pero sí, pues hay efectivamente. una variedad amplísima de heridas y de dolores que circundan justo ese hecho, ¿no? Claro, y muchos poetas que estuvieron ahora sí codo con los estudiantes, ¿no? Además Eh, activos, ¿no? activos, perseguidos, ¿no? O sea, Aurora Reyes, la anécdota de Aurora Reyes que tiene que refugiarse en la Castañeda, en el manicomio de la Castañeda, Sí, que estaba siendo derrumbado en esa época. O sea, estaban demoliéndolo y ella tuvo que ocultarse varios días ahí. claro. Su hijo que también era pintor, tiene que salir huyendo a Venezuela con su esposa. Que era actriz y que ambos, la esposa perdón, se llamaba Héctor Godoy. Héctor Godoy, el hijo de Aurora Reyes, era pintor y se dedicaba también a administrar el teatro que está en el centro de Coyoacán, creo que se llama Coyoacanense, algo así. Y sale con su esposa, tiene que salir huyendo, porque encuentran armas en el teatro, ¿no? Tiene que salir huyendo del país, se va a Venezuela, su esposa era actriz venezolana, termina refugiándose en Venezuela, ¿no? Yeah, Hasta la claro. fecha, yo estuve en Venezuela en noviembre del año pasado y me encontré a su esposa, Héctor Godoy ya murió, o sea, su suegra de esta actriz era Aurora Reyes y ella me contó esa anécdota, ¿no? Que ya Wow. nunca pudieron regresar a México. O sea, tuvieron que regresar creo que 6, 7 años después a México. Wow. Pudieron regresar a México. Entonces estamos hablando de historias, ¿no? Que en realidad te ilustran hasta qué punto
somos elitistas, somos canónicos, o nos tragamos toda la historia oficial, ¿no? Nos tragamos toda la historia oficial de nuestra literatura. Claro. Y ahí sí hay que hacer distinciones, porque a mí me parece perfecto que Octavio Paz, quien decidió renunciar a su embajada en la India, o Rosario Castellanos haya hecho un poema, muy bonito poema, por cierto, un buen poema. Claro. O Jaime Sabines también ha hecho un poema, o que Gabriel Said haya hecho un poema. Pero eso está bien a un nivel testimonial, pero cuando tú me dices, ok, está bien que ellos hayan escrito sobre eso, pero hay una decena de autores, o quizá más, que estuvieron involucrados absolutamente codo con los estudiantes, y nadie les ha dado un registro dentro de la historia de la literatura mexicana, dentro de este aspecto político y social que fue el 68. Que además eran grandes escritores también, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que igual se va con la finta de que los buenos eran los canónicos, ¿no? O sea, que los canónicos eran los que sabían escribir realmente. Y no, o sea, esta tradición del archivo negro de la poesía, justamente, que es un archivo oscurecido, pues, marginado, pues también está hecho por grandes escritores, ¿no? Grandes escritoras también. Yo creo que son autores que se permitían arriesgarse, ¿no? Arriesgarse sin temer a su propia fama, ¿no? Sin sentirse que están atentando contra su propia fama o lo que otros autores esperan de ellos. Claro. Para mí es el caso de Jesús Arellano, con los poelectrones, o con la forma de hacer poemas que tenían hashtags, ¿no? Todo esto. O sea, ellos se arriesgaban de otra manera, ¿no? Y no tenían que responderle a nadie, porque igual no tenían tantos lectores, pero eran buenos autores, ¿no? Claro. Oye, ya para pasar a la que actualidad. Ahora reconocemos. Sí, vamos. Pues hay un salto reconocible, pues, ¿no? De digamos, la lucha que ya se conjunta, pues, o termina de eclosionar en el 68 y sus años posteriores, uh-huh, para lo que, digamos, sucede ya en nuestra época, ¿no? Por ejemplo, una de las temáticas literarias que más nos atraviesan en México en la actualidad, pues es, por ejemplo, lo sucedido con los estudiantes de Iguala, de Ayotzinapa, ¿no? Uh-huh. Sí. Y pues que es un tema con los mismos elementos, ¿no? La desaparición, la persecución, la opresión y la censura a la actividad. La presencia del Estado, del ejército. Uh-huh. Así es decir, que no son temas desconocidos a la tradición literaria. Sí, no, para nada. Yo aquí, por ejemplo, ya hablando estrictamente del sentido poético, para mí lo que pasó en Ayotzinapa, bueno, con el caso Ayotzinapa de los 43 desaparecidos y los otros estudiantes que fueron asesinados esa noche, que es, bueno, en la batalla, ¿no? Para mí lo que pasó en ese momento fue uno de los frentazos que tuvo el autor o el escritor mexicano de realidad. Fue uno de los frentazos de realidad que tuvo el escritor mexicano y que provoca en él decir, estamos siendo rebasados, ¿no? Por la violencia, rebasados por la inseguridad, rebasados por la represión, que si quieres tú, bajita la tenaza, nunca ha desaparecido en México. Constante o cíclicamente hay matanzas, constante y cíclicamente hay desaparecidos, ¿no? Eso nunca ha dejado de pasar, ¿no? Simplemente ahora se volvió mucho más visible, mucho más documentado con la inmediatez que tenemos de las redes sociales. Pero antes eso ocurría a tiro por viaje, ¿no? Ahora bien, fue un frentazo para los autores, para los poetas, que ya en muchos casos, sobre todo autores que nacieron en la frontera, tanto la frontera sur como la frontera norte, pues ya se habían dado cuenta de eso, porque era su medio ambiente. Claro. Entonces, hay una eclosión de escritura política, tanto del fenómeno del narco, de la narcoviolencia,
cómo de fenómenos como esta desaparición forzada de 43 alumnos, como evidentemente la sangría que tenemos con los feminicidios en México, ¿no? Y ahora vivimos esa eclosión de escrituras que tratan todos esos temas. A mí me parece positivísimo. A mí, de hecho, me encanta que podamos estar en esta eclosión de esta poética, ¿no? De estas poéticas, de estas subvertientes de violencia, ¿no? De evidentemente que es poesía política y que es poesía social, porque no puedes separar la violencia de Estado o la violencia o la narcoviolencia de la política y de lo social. Están ahí presentes, ¿no? Festejo, y festejo más aún, que esto dará pie a mejores libros de poesía política y social, porque evidentemente hay una visión, evidentemente un mirar al espejo y decir, este cuate o tal chica están haciendo cosas muy interesantes, valdría la pena moverlo a otro registro u otra forma, ¿no? Claro. Otros medios de expresión, modos más anfibios, sin géneros, etcétera, ¿no? Y eso Claro. es muy interesante, vivimos una época muy interesante. Evidentemente también vivimos una época del cliché, ¿no? Que es escribir sobre eso. Claro, sí, sí, ahí hay la paradoja, ¿no? Pero pues también es como todo, o sea, afortunadamente si somos buenos lectores de poesía nos podremos dar cuenta de lo que es el cliché o de lo que es este tipo de poesía sufriente, elegíaca gratuita, ¿no? O poemas, o los poemas que son malos poemas, independientemente de qué tema toquen, ¿no? O sea, como podemos distinguir la buena poesía amorosa de la pésima poesía amorosa. O sea, todo puede ser, puedo llegar a ser bueno o terrible, ¿no? Claro, los intelectuales igual de la coyuntura, ¿no? Claro, también. Entonces, evidentemente tenemos figuras muy relevantes dentro de la poesía que se está escribiendo. Por ejemplo, poesía de desaparecidos, ¿no? Que ha surgido. Para mí hay libros muy interesantes, como uno que surgió en 2010 de Margaret Randall, que se llama Como si la silla vacía. Margaret Randall es una poeta nacida en Estados Unidos, pero que vivió muchos años en México en los años 60, que con Sergio Mondragón fundan la revista El Corno Emplumado, una revista importantísima en los años 60 a nivel continental. Y que, bueno, esa es otra historia del 68. Ellos apoyan el movimiento del 68 y la revista del Corno Emplumado, tan importante a nivel poético, intelectual en nuestro continente, desaparece por esa razón. Porque tanto Sergio Mondragón como Margaret Randall, que eran pareja, tienen que huir del país. Margaret Randall termina refugiándose con sus hijos en Cuba para evitar su encarcelamiento aquí en México. Y Sergio Mondragón se va a Estados Unidos a evitar lo mismo, ¿no? Y después a Europa. Bueno, Margaret Randall hace este libro Como si la silla vacía, que habla de los desaparecidos en toda Latinoamérica, tanto en México como en Centroamérica, como en Argentina, como en Chile, en este fenómeno de desapariciones a Plan Cóndor, ¿no? Claro. Posición de gobiernos alineados a las políticas estadounidenses. Es un libro precioso, que es un libro además de poesía y fotografía, entonces es un libro muy impresionante. Otro libro de desaparecidos muy relevante es el de Sara Uribe, ¿no? Claro. Antígona González, ¿verdad? También muy, muy relevante, que juega mucho con estos montajes, tanto teatrales como poéticos, ¿no? Juega con estos géneros. Además, también es un poema muy relevante. Ajá. Además de reflejar, por ejemplo, lo que hace también Jaime Reyes con la oración del logro, que es reflejar una visión de la realidad fragmentada, ¿no? Como hecha de pedazos. Sí, de jirones, ¿no? Sí, ajá. Exacto. Esa es la misma técnica, efectivamente. Muy, muy parecido a los ambos montajes, en distintos momentos históricos. Pero sí, y es un libro muy bueno, el de Sara. También que nos comenta sobre esto, pero también dentro del ambiente, ahora en el ambiente migrante,
desaparecidos, asesinados, pero dentro del contexto de la migración centroamericana que pasa por México rumbo a Estados Unidos, pues es el libro de Balam Rodrigo, que es Claro. Libro Centroamericano de los Muertos, que es un libro bastante interesante, muy buen libro, también uno de los mejores que dentro de estos temas. Están para mí estos 3 libros que son de lo mejor que sea, de lo mejor de la poesía mexicana reciente incluso, ¿no? Claro, no necesariamente por su abordaje político, sino por su calidad no, poética, ¿no? en general, sí, claro. Su abordaje, la forma en que abordan los temas, que es muy distinta, ¿no? Y bueno, ya dentro del ambiente feminista, pues podemos hablar ya de libros como libros de, por ejemplo, Esther M. García, que habla sobre distintos tipos de mujeres, ¿no? Tiene libros, bueno, tiene libros títulos muy largos, por eso no los aprendo, pero tiene libros muy interesantes, Esther M. García, ahorita te menciono algunos. Nuestra amiga Diana del Ángel, con su libro Barranca, también es un libro Gran libro, sí. un libro muy bueno que aborda esta violencia a las mujeres desde la niñez, luego hasta la edad, a una edad ya a una mayor edad, y cómo van moviéndose esas violencias sutiles y no tan sutiles, ¿no? Entonces es un libro también muy interesante el de ella. Y eso es en el caso de estas chicas, pero también podemos ver en el caso de la violencia, por ejemplo, en general, a partir del narco, podemos ver un libro como Serial de Antonio Salinas. Esta es una violencia que se refleja en el puerto de Acapulco, ¿no? Podemos ver cómo existe esta violencia nacida del narco, pero también debido al abandono de las instituciones, del gobierno, ¿no? Que convirtieron un paraíso como es Acapulco en un muladar, ¿no? Un muladar, un picadero de narcotraficantes. Es también un libro muy interesante. Y bueno, dentro de la poesía homoerótica, de la poesía LGBT, pues hay apareciendo muchos libros muy interesantes. Hay un libro, por ejemplo, que se llama Persona, de Yolanda Segura, que también es un libro muy interesante en este aspecto. Hay un libro también dentro del aspecto de que pone el cuerpo de la mujer en plano central en la poesía, que es un libro inédito que he tenido la oportunidad de leer, que se llama Las Cuerpas, de una poeta, que es el primer libro de una poeta que se llama Tania Jaramillo, que vive aquí en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que hay poéticas muy interesantes ahorita surgiendo, desde los distintos ángulos de una visión social, de una visión política, de una reivindicación de derechos. O sea, vivimos una eclosión muy relevante ahora, ¿no? En cuanto a esto, ¿no? Si lo quieres abordar desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de los movimientos LGBTI+, desde el punto de vista de la migración, desde el punto de vista de las desapariciones forzadas, de las matanzas, ¿no? Como la matanza de Acteal o la matanza de Aguas Blancas o distintas cosas. Hay un abordaje, hay poéticas para cada uno de estos, hay un abordaje para cada uno de estos temas, Claro. lo que para mí es relevantísimo e importante que lo hagamos con todo respeto y con toda honestidad estética, ¿no? También, Claro. porque había momentos urgentes que se escribía con la hoja sobre las rodillas, ¿no? Momentos en que teníamos gente, guerrilleros como el que te mencionaba, Praxedis Guerrero, escribiendo sus poemas casi al fragor de la batalla, ¿no? Estando en el frente de la Revolución Mexicana. Claro, sí. Pero, por ejemplo, otra figura relevantísima como Carlos Gutiérrez Cruz, nuestro poeta proletario, ¿no? De esta vertiente proletaria, de la Tercera Internacional, del socialismo estalinista, Sí. también escribiendo
también con el papel en las rodillas, haciendo panfletos, haciendo poemas políticos. En esa época era así, ¿no? Era una necesidad, no era una visión, no era una visión estética que quisiera englobar los problemas sociales. Ahí Era está el la problema honestidad, por social, supuesto. era el problema social latiendo en tu pluma, ¿no? Porque no había de otra, estabas ahí, ¿no? Estabas en el fragor de la batalla, no quedaba de otra, ¿no? Y eso es básicamente lo que ahora eh, creo que debemos de hacer, una poesía honesta, una poesía sincera, una poesía reivindicando los aspectos sociales, pero también reivindicando la propuesta estética. Y hay libros en que estamos encontrando esto, ¿no? Cosa que a mí me parece pues sensacional. Oye, amigo, pues ya para ir cerrando nada más, Uh-huh. pues yo quiero insistir en recordar que también hay un librazo, ¿no? En la tradición ¿No? política nacional, que es El tiempo de Guernica. Pues aprovechando que nos visitas y que compartes con nosotros esta charla, pues nos gustaría igual que nos leyeras, no sé si tienes por ahí a la mano tu Sí, edición, pues sí, sí, sí. un par de poemas, amigo, por favor. Bueno, este es un libro que se publicó en 2005, en el tiempo de Guernica. Esta es la primera edición que editó Praxis en 2005. Acaban de pasar muchas cosas en aquella época. La invasión estadounidense a Afganistán, a Irak, después de 9/11, ¿no? Eh, Matanzas como la de Acteal, la de Aguas Blancas. Y había un sobrecogimiento y una reflexión entre los jóvenes poetas que estábamos apareciendo en esa época, los que estábamos bueno, algunos, no todos, pero que teníamos 20 y algo de años, 20 y pocos de años, y este fue mi primer libro, por ejemplo, ¿no? Y mi estética se basa en la reflexión social, la reflexión política. Entonces, voy a leer algunos poemas, son poemas cortos en realidad. En aquella época mi estética se basaba en el epigrama, pero el epigrama político, eh, tratar de ser súper puntual, ¿no? Súper, como decía la vieja máxima del epigrama, ¿no? Que decía, que parafraseaba Catulo, ¿no? Que era que todo epigrama tenga que sea como una abeja, que tenga su breve cuerpo, que tenga su miel y siempre su aguijón, ¿no? Esa era la máxima del epigrama que repetía Catulo. Eh, y bueno, voy a leer un poema que se llama Manual de Urbanidad, que en esa época nos repetían mucho, había una idea mucho del orden, de no digas esto, no participes en manifestaciones, todo esto. Se llama así, Manual de Urbanidad. Y es que lo dices como si fuera, como si ya hubiéramos acabado con eso, ¿no? ¿Y cuál, no? Sí, Sí, sigue. es cierto. Adelante, Bueno, hermano. Manual de Urbanidad. Espera, sin hablar, espera. Todo consiste en estar callado. No grites, no menciones a nadie tus heridas. Aquí no solo no se grita, aquí nadie siente dolor. Aquí las cosas se hacen en silencio. Espera que los años pasen y que silenciosamente te vayas, bondadoso, limpio, quieto, redondo como las piedras del río, maceradas por el agua durante tanto tiempo. Y en cuanto a lo de Acteal, yo me acuerdo que yo visité casi recién formados los caracoles zapatistas. Estoy hablando del año 2004, por ahí, 2003, por ahí. Eh, y la impresión que me dejó fue muy grande. Entonces escribí, de lo que yo platiqué sobre las cosas que pasaron en Actual, escribí este libro, esta sección de poemas, que se llama Ignocuicatl, que quiere decir cantares tristes. Eh, Voy a leer la parte 2. Fueron en vano las súplicas, en vano las oraciones de la tribu. Henos aquí con nuestra herencia de ruinas, nada somos por fin. Entre la asfixia y los gritos,
el mundo se ha vuelto escombro y el desastre se ha vuelto tangible en nosotros. 3. Caracoles. Miren los caracoles zapatistas. Mira el anonimato de sus muertes, su oscuridad perpetuándose. Admira su paciencia, la certidumbre con que miden los despojos, la fuerza con que reconstruyen la tierra de sus muertos. 4. El estrago fue la lengua de los padres, fue la lengua de sus rezos, de sus súplicas, de sus rencores. Por tanto, es la lengua que entendemos, que hablamos y que muy pronto pondremos al alcance de los vástagos. Y para terminar, este poema que se llama Los dominios perdidos, que tiene un epígrafe de los cantares mexicanos que dice: llorad, amigos míos, tened entendido que con estos hechos hemos perdido a la nación mexicana. No tenemos una patria, tenemos un paisaje, tenemos cólera, indignación, tenemos divinidades rotas, tenemos a los muertos hundidos en las entrañas, tenemos un puñado de escombros que el viento intenta dispersar. Y es eso. Pues muchas gracias, hermano. Yo me quedo sobre todo con el último fragmento, el penúltimo poema pues que leíste, Ajá. En la evocación y la imagen de cómo las ruinas crecen también en la lengua, ¿no? En el lenguaje. Sí. Era la idea un poco con estas comunidades zapatistas que visitamos en aquella época con mucho fervor, ¿no? Había mucha esperanza en ello. Yo siempre he dicho que ese poema de Caracoles es mi único poema de esperanza de ese libro. El tiempo de guerra era el único, y lo demás era desastre tras desastre. Cantos de tristeza, sí. Y era exacto, y era porque en verdad teníamos esperanza, ¿no? De los municipios libres, autónomos, como todavía después la empezaron a hay, multiplicar. Claro, incluso en la filosofía una gran tradición que surgió a raíz del zapatismo. Uh-huh. O sea, que se sigue construyendo, pues, ¿no? A raíz de la teoría crítica, John y también entra toda esta postura del marxismo ecologista, ¿no? De esta idea del regreso al regreso al campo, el regreso a la construcción a partir de la renovación de la sociedad en el campo, en la práctica la práctica agrícola, ¿no? Todo esto. Claro. La conservación. Siguen vivas un montón de consignas y posturas políticas y además pues heridas y grandes lamentaciones de nuestra historia, pues siguen ahí, nos siguen doliendo y las seguimos padeciendo en muchos sentidos. Y bueno, creo que es bueno también atender a ellas cuando se aborda la literatura actual, a los autores y autoras que están escribiendo en el hervidero poético que es nuestro país y nuestra tradición, incluso latinoamericana, pues también un poco entrever ahí estos temas, ¿no? Para poder también darle un sentido de mucha más raigambre, creo yo, al compromiso de las personas que se han dedicado a la escritura. Y pues bueno, Totalmente. Yo te agradezco muchísimo, Iván, que sigas participando con nosotros en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sabes que esta es tu casa, es un lugar que te recibe siempre con las puertas abiertas. Y pues te agradezco muchísimo. Ha sido una charla que yo creo que en sentido no solo intelectual ni académico, sino incluso en sentido crítico, hablar contigo siempre es un parteaguas, hermano. Entonces, te reitero. Muchas gracias. Mi agradecimiento, gracias, hermano. Iván. Gracias, querido Arístides. Pues nada, agradecer la invitación como siempre, agradecer este espacio en la feria, este espacio en la universidad, este espacio que están forjando con mucho esfuerzo y que yo celebro siempre, en la pluralidad de nuestras ideas, en la pluralidad y horizontalidad también de darle su espacio a nuestra literatura de una manera amplia, ¿no? No seguir hablando de los mismos temas, de los mismos personajes de siempre,
sino en una búsqueda mayor, ¿no? Realmente, en un sentido realmente horizontal, ¿no? Un sentido social, ¿no? Que es lo que queremos muchos. Ya, y pues nada más para cerrar, hacer la promoción de pues, todos los libros de Malpaís, que son extraordinarios, y además quiero decir que es una de las editoriales que tienen mucho, muy claro y a profundidad su postura crítica frente a estos temas y frente a la literatura y a su propia labor editorial. Entonces encontrarán ahí unos libros interesantísimos, entre ellos los que ya mencionamos aquí, El Archivo Negro de la Poesía, en 2 ediciones geniales. Bueno, en dos series, sí, de 10 libros cada uno. De 10 libros cada uno exactamente, donde van a encontrar autores de los que hemos ya mencionado aquí, algunos, y otros más, ¿no? Justamente del archivo que había sido oscurecido hasta la gran labor de Malpaís de sacarlos de nuevo a la luz. Sí, además pueden... Ajá, adelante. No, adelante, Iván, por favor. No, pueden checar nuestro catálogo en nuestra página de internet, que es malpaisediciones.com. Ahí pueden checar un poco lo que somos, lo que queremos y lo que hacemos. Y pues ya nada más que igual los invito a que lean a los autores que hemos comentado aquí, a las autoras que hemos comentado, que lean también el trabajo de nuestro invitado, Iván Cruz Osorio, que repito y les reitero a quienes nos estén viendo, tiene un nuevo miembro de su familia literaria, que es el más reciente libro suyo llamado Dogma. Los invitamos a leerlo y a contemplarlo, además, conscientes de que el poeta es una persona que ve y comprende su propia experiencia de mundo, ¿no? Entonces, de nuevo, te agradezco muchísimo, Iván. Gracias, querido Aristides. Siempre un las placer, puertas como abiertas, siempre. Hermano. Igualmente, hermano. Cuídate mucho. Cuídate mucho, carnal. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Chao.